Los diodos se fabrican a partir de la unión de dos materiales semiconductores de características opuestas, uno del tipo P y otro del tipo N. El diodo permite la circulación de corriente en un solo sentido, de ánodo a cátodo, y esto se llama polarización directa. Los diodos tienen una caída de voltaje o de tensión en polarización directa que es de 0.7 volt en los diodos de silicio y de 0.2 volt en los diodos de germanio. Todos los diodos soportan un máximo de tensión inversa. Si se supera, el diodo falla y deja pasar corriente en sentido inverso. A esto se lo detalla como ruptura. Las clases de diodos más utilizadas. Los diodos rectificadores dejan pasar grandes cantidades de corriente. Después tenemos los diodos de señal, dejan pasar corrientes de 100 mA o inferiores. Diodos LED, que son diodos emisor de luz, y diodos Zener. En los circuitos se los polariza en inversa y su función es estabilizar y regular el voltaje. Lo que ven en pantalla es el dibujo de un diodo, en donde se muestra el sector del ánodo que es positivo y el cátodo que es negativo, el cual sería la bandita que van a ver dibujada de color plateada en los diodos. A reemplazarlo hay que tener en cuenta y respetar la posición en el circuito. Aplicaciones. Diodos rectificadores. Son empleados en fuente de alimentación para convertir corriente alterna en corriente continua, lo cual se lo conoce como rectificación. Los diodos rectificadores están construidos en silicio y tienen una caída de tensión de 0.7 volt. Diodos de alta frecuencia. Son utilizados en sectores de los circuitos en donde la frecuencia es superior a 1 MHz. Diodos de señal. Son utilizados para procesar información en los circuitos por su característica de detectar señales débiles, por lo que son utilizados para pasar pequeñas corrientes, de hasta 100 mA. Diodos de conmutación. Son aquellos que tienen un tiempo de respuesta muy rápido con respecto al cambio de sentido de la corriente eléctrica. El tiempo de recuperación inversa es inferior a 400 nanosegundos en diodos de media potencia. Diodos Zener se utilizan para hacer fluir la corriente en sectores del circuito donde se perciban rupturas, también para estabilizar el nivel de tensión requerido. Diodos varistor, supresor de transitorios. Es un dispositivo semiconductor utilizado para absorber picos de tensión. Cuando aparece un transitorio, es absorbido por el varistor, protegiendo de esta manera los componentes sensibles en el circuito. Diodos Jostrick o diodos de barrera. Operan en muy altas velocidades y son utilizados en fuentes de potencia, circuitos de alta frecuencia y sistemas digitales. Diodos láser. Son diferentes al diodo normal, la emisión de luz es dirigida en una sola dirección y un diodo común emite fotones en muchas direcciones. Diodos LED. Hay diferentes tipos de colores. El color está determinado por el material semiconductor a usar, no por el color del encapsulado plástico usado. Utilizan del mismo color que genera el LED, por ejemplo, un LED que genera una luz color amarilla, van a utilizar un encapsulado amarillo para poder resaltarlo. Si se ponen a pensar, cada color del LED tiene una tensión umbral diferente. De esta manera se dan cuenta que el color no lo da el plástico usado, sino todos tendrían la misma tensión umbral, que es la tensión con lo que se enciende. Otro ejemplo son los tricolor. El plástico es transparente. Diodos LED. Estamos viendo cómo está compuesto. Tiene una cápsula plástica que es del mismo color del que el LED ilumina. ¿Para qué? Para resaltarlo. Si el LED es de color amarillo, la cápsula plástica va a ser de color amarilla. Después tenemos la copa deflectora, el hilo conductor y muy importante lo que sería el ánodo, que es positivo, y el cátodo es negativo. Cuando el diodo está nuevo, la patita del ánodo es un poco más larga y la del cátodo un poco más corta. Pero si nosotros queremos reutilizar un diodo de un circuito en donde ya le cortaron las dos patitas a la misma medida, lo que hacen, tienen que ver la chapita que tiene en el interior. ¿Ven? La que dice cátodo tiene un pedacito metálico más grande que el que dice ánodo. Y de esa forma se van a dar cuenta cómo instalarlo, porque hay que respetar la polaridad, positivo y negativo. Después en pantalla tienen los colores de LED que hay: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y transparente. El color azul, el transparente y el blanco, para que iluminen bien, van a tener que utilizar de 3 volt a 3.8 volt. Y el color rojo, amarillo, verde o naranja, de 1.8 volt a 2.1 volt. La intensidad máxima que puede soportar el diodo de color verde es de 24 mA y el resto de los colores 30 mA. LED tricolor. Los más comunes tienen un LED rojo y uno verde, combinados en el mismo encapsulado y con 3 terminales. Se los denomina tricolor porque la luz roja mezclada con la verde forma el amarillo, y esto se genera cuando los dos LED están encendidos, tanto en rojo como en verde. En su construcción se nota que las 3 terminales son de diferente tamaño. El terminal del centro, K, es común para ambos LED,
Después tenemos A1 y A2 y son las terminales de cada ánodo, de su respectivo diodo. También tenemos los LED bicolor, pero no son tan útiles ya que iluminan de una luz a la vez. LED de alta potencia, pueden ser de 12 volt 3 watt o 12 volt 13 watt. Son los que más se están utilizando en reflectores de bajo consumo, linternas modernas, autos, motos. Ahí tienen el dibujo del LED tricolor, en donde tenemos ánodo 1, ánodo 2 y en el medio el cátodo en común. Como pueden ver, el encapsulado de los diodos tricolor es de color transparente. ¿Y cómo sabemos si un diodo está malo? Para determinar que esté bueno, nosotros colocamos la punta del multímetro roja en el ánodo y la punta del multímetro negra en el cátodo del diodo. Con el multímetro en escala de continuidad o escala de diodos nos va a dar un valor y si invertimos las puntas no nos tiene que dar nada. Esto quiere decir que el diodo está bueno. La segunda opción, hacemos lo mismo, colocamos la punta roja en el ánodo, la punta negra en el cátodo, nos da un valor. Y si invertimos las puntas y nos da un pequeño valor, quiere decir que el diodo tiene fugas. Y como tercer ejemplo, colocamos otra vez la punta roja de multímetro en el ánodo, la punta negra en el cátodo y nos da un valor. Invertimos las puntas, nos da el mismo valor, el diodo se encuentra en cortocircuito. De esa manera se dan cuenta si está bueno o malo. Con el multímetro siempre en la escala para medir diodos. Puente rectificador de diodos. Es un dispositivo formado por 4 diodos ensamblados de forma que ingresa una corriente alterna y sale una corriente continua. Son muy utilizados en fuentes de alimentación. Lo que ven en el dibujo en la parte superior del lado izquierdo es una onda senoidal, la cual comprende medio ciclo positivo y medio ciclo negativo. En concreto están viendo un ciclo de una onda senoidal. Después lo que tienen son los diodos en configuración de puente de diodos, como pueden ver en el dibujo, y van a ver que tenemos una línea punteada roja y una línea punteada de color azul. Y abajo una línea roja y una línea de color azul. Esto es para que no se confundan y puedan entender mejor. La corriente alterna, como el nombre dice, va alternando, va cambiando. En un momento entra por la parte superior y en otro momento entra por la parte inferior, tanto la fase como el neutro. Deben tener en cuenta que cuando hablamos de corriente alterna es fase y neutro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos a ver en la parte superior del dibujo. Cuando venimos con la fase pasa por el diodo en polarización directa. Para que pueda pasar la fase, tiene que ir de ánodo a cátodo, como están viendo, y sale por el lado positivo de lo que sería el puente de diodos. Mismo, cuando se invierte la señal, la fase para el lado de abajo hace lo mismo. Pasa por el diodo en polarización directa, como pueden ver. Y se pueden dar cuenta que por más que vaya cambiando o alternando, siempre va a salir por el mismo lugar y en forma positiva. Si quisiera ir para el otro lado, lo que sucede es que se topa con lo que sería el cátodo del diodo y el cátodo es negativo, entonces no puede pasar. Sí o sí, siempre recorre el mismo camino, por el diodo que se encuentra en polarización directa. Cuando viene la parte del neutro, va a buscar el camino de lo que sería el cátodo, porque el cátodo es negativo, entonces va a poder pasar. Tanto lo vean del lado superior como del lado inferior, van a ver que el neutro entra por el cátodo del diodo y sale por la parte negativa del puente de diodos. El puente de diodos, lo que hacen, como pueden ver, tiene dos entradas, que son las de corriente alterna, rectifica la señal y la saca por las dos entradas de corriente continua. Entonces, convierte una corriente alterna en una corriente continua, como pueden ver al lado en el dibujo. Ahora lo que queda en el dibujo al lado es el semiciclo, como pueden ver, positivo. Para que esto lo podamos suavizar y la línea quede lo más recta que se puede, se utiliza un condensador. Dependiendo de la capacidad del condensador, va a ser cómo va a quedar la línea de corriente continua. Para eliminar lo más posible el rizado, se puede utilizar un capacitor de mayor tamaño, como les estoy explicando, o una bobina en serie. Ahora vamos a ver cómo se dan cuenta si el puente de diodos está en condiciones. Lo primero que les quiero aclarar y decir para que entiendan el dibujito es cuando está el positivo y el negativo. El positivo se refiere a la punta roja de nuestro multímetro y el negativo a la punta negra del multímetro, siempre utilizando multímetro en escala de continuidad. Ahora que estuvimos viendo cómo se medían los diodos, para un lado nos daba un valor y para el otro lado no nos daba nada, se pueden dar cuenta que también vimos la configuración de lo que sería el puente de diodos. Eran 4 diodos en una configuración específica. Si nosotros tenemos 4 diodos y hay que medirlo para un lado y para el otro, ahí ya tendríamos 8 mediciones.
y hay que realizarle dos mediciones más, que serían desde el positivo del puente de diodos al negativo, en donde nosotros colocaríamos la punta positiva de nuestro multímetro, en donde estaría la pata negativa del puente de diodos, y la punta negativa del multímetro, en donde tendríamos la pata positiva del puente de diodos, y nos va a dar una medición alta. Y si invertimos las puntas, no nos va a dar nada. Como tienen el dibujo, en algunos casos le va a dar un valor, y en otros casos no le va a dar nada. Es solo de seguir el posicionamiento de las puntas del multímetro y van a ver cómo va arrojando valor, no arroja nada o le da un valor alto. De esta manera se dan cuenta si el puente de diodos está en condiciones. Lo que ven ahora en pantalla es algunos tipos de diodos y les voy a enseñar a medirlos, que se miden de una manera bien sencilla. Como pueden ver, acá tenemos un diodo, así vienen cuando lo van a comprar, ven, todos en tiritas con una cinta de cada lado. Tenemos el puente de diodos y este otro tipo de diodos que parece un transistor, que son diodos Shostak. Ahora lo que voy a hacer, les voy a mostrar cómo se van midiendo cada uno y explicarle bien sencillo cómo es el método. Como les estuve explicando en la teoría anteriormente, ustedes van a ver que tenemos el diodo. La parte que está todo en color negro es el ánodo y la liñita que es de otro color, en este caso está plateado, pero puede ser dorado también, no hay problema, es el cátodo. El cátodo de la parte negativa y el ánodo de la parte positiva. Para realizar la medición, ustedes lo tienen que colocar el multímetro en polarización directa. Polarización directa es cuando nosotros colocamos la punta del multímetro positiva con la parte positiva del diodo y la punta negativa del multímetro con la parte negativa del diodo. Entonces nos debe dar un valor. Voy a prender la luz para que se vea mejor. ¿Ven? Ahí está, ahí tiene el valor. Esto está en polarización directa. Si nosotros invertimos las puntas o damos vuelta al diodo, es lo mismo, no nos tendría que dar nada. Si cuando damos vuelta al diodo o invertimos las puntas nos da un valor, quiere decir que el diodo está en fuga. Para que esté bueno, recuerden, para un lado nos da un valor y para el otro nada. Si nos da un valor para los dos lados, está en fuga. Otra de las cosas que suele suceder al diodo es que se corta. Si el diodo se corta, no nos da ningún valor en polarización directa o en polarización inversa, es lo mismo. Si nosotros ponemos así no nos da nada, y si invertimos el diodo no nos da nada, quiere decir que el diodo está cortado. Esa es otra de las fallas. Después ustedes muchas veces en los circuitos lo van a ver que están quemados, a simple vista se dan cuenta que están todo quemado. Y cuando es así está en cortocircuito. Ustedes van a medir para un lado y va a sonar el multímetro, ¿ven? Dan vuelta el diodo para el otro lado y va a volver a sonar el multímetro. Eso quiere decir que está en corto. Entonces, los tres estados más comunes que van a encontrar, bueno, es cuando está bueno, que va a tener un valor para un lado y para el otro nada. Cuando está en fuga, tiene valor para los dos lados. Y cuando está en corto, va a sonar el multímetro si tiene la escala las dos juntas. Y si tiene un multímetro que solamente mide diodos, cuando está en corto va a dar el mismo valor para los dos lados. Bueno, estas son las formas que van a encontrar al diodo normal. Acá tenemos otro tipo de diodo, ¿ven? Hacemos lo mismo, medimos en polarización directa, positivo con positivo, negativo con negativo, nos va a dar un valor. Prendo la luz para que vean. Un valor, y si lo damos vuelta, nada. Bueno, esto es bien sencillo, como pueden ver. Ahora tenemos este otro tipo de encapsulado, que este encapsulado es como un transistor, ¿ven? Lo que tiene son dos diodos enfrentados. O sea, este es el cátodo en común para los dos diodos en el medio, ¿ven? Los dos dibujitos apuntando los diodos para el centro. Para medir esto es muy fácil, es la misma técnica que para el diodo normal, lo único que el cátodo en común para los dos es la patita del medio. Entonces nosotros sabemos que el cátodo es negativo, le ponemos la patita negativa de multímetro y el ánodo es positivo. En este momento nos tiene que dar un valor, ¿ven? Si nosotros invertimos, no tiene que dar nada. ¿Ven? Lo mismo para el otro lado. Acá tenemos el cátodo negativo y el ánodo positivo. Para acá nos va a dar un valor. Voy a prender. ¿Ven? Y si invertimos las puntas, no nos va a dar nada. Ahí está. Es exactamente lo mismo que medir un diodo normal, pero son dos diodos en el mismo encapsulado. Bueno, de esa manera se mide este tipo de diodos. Este tipo de encapsulado lo van a encontrar mucho en la fuente de alimentación y en las partes de potencia. Se denominan diodos Shostak
Y por último, vamos a medir al puente de diodos. Como ustedes saben, y yo les comenté anteriormente, el puente de diodos es un armado que se realiza con 4 diodos. Ustedes, si toman 4 diodos del que quieran, pueden generar un puente de diodos tranquilamente, sin ningún problema. Utilizando el sentido común, les voy a explicar las mediciones que tienen que hacer, porque a veces se confunden y hay algunos tipos de mediciones que no son correctas. Se lo quiero explicar ahora para que le quede bien grabado y bueno, se den cuenta que el método que les voy a explicar es el que sirve. Hay otros métodos, pero realmente este es el que sirve. ¿Por qué les voy a explicar esto? Como les dije, los diodos nosotros los medimos para un lado y para el otro, para saber si está bueno. Esto siempre es básico. El puente de diodos, al tener 4 diodos adentro, serían 8 mediciones. Y como los diodos están juntos, después tenemos que hacer una última medición que es de extremo a extremo, que va a ser para un lado una medición y para otro otra medición. Entonces, la medición para los puentes de diodos son 10, como les expliqué. Recuerden, adentro son 4 diodos, 2 mediciones para cada uno y después una última medición de extremo a extremo para un lado y para el otro. Esta es la única manera y la manera concreta de medir el puente de diodos. Pueden ver que lo pueden medir de otra forma, pero utilizando el sentido común y viendo cómo se mide el diodo, y acá hay 4, esta es la manera. Bueno, ahora les voy a explicar, como les estuve explicando en la tablita, las mediciones que deberían hacer. Voy a aproximar esto para que vean. ¿Ven? En las dos patitas de adentro tenemos el símbolo de corriente alterna. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el puente de diodos? Entra una corriente alterna y sale una continua por los extremos. ¿Ven? Que en un extremo tenemos negativo y en el otro positivo. Bueno, como les mostré en el dibujito. Ahora vamos a hacer las 8 mediciones que les conté. La primera medición que se realiza del diodo es de la parte positiva hacia la primera alterna. En la parte positiva nosotros debemos colocar la punta negra de multímetro. Y en la patita de la primera alterna, la roja de multímetro nos tiene que dar un valor. ¿Ven? Ahí estamos midiendo lo que sería un diodo. La segunda medición se realiza dejando también la punta negra de multímetro en la positiva del puente de diodos y con la punta roja nos vamos a la segunda patita alterna y nos tiene que dar un valor también. ¿Ven? Esto es lo que estamos haciendo, estamos midiendo 2 diodos para un lado en polarización directa. Ahora, si nosotros invertimos las puntas, colocamos la punta roja del multímetro en la positiva del puente de diodos y en la primera alterna la negativa no nos da nada. Cuando colocamos en la segunda alterna negativa no nos da nada. Lo que hicimos hasta ahora, medimos 2 diodos para un lado y para el otro, como les expliqué con el diodo normal. Bueno, ahora vamos a seguir realizando las mediciones para que puedan ver. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar la parte positiva del multímetro en la negativa del diodo. Y con la primera patita de alterna nos va a dar un valor. ¿Ven? Ahí medimos el diodo para un lado. Ahora colocamos la punta negra con la segunda patita alterna y nos da un valor. Estamos midiendo otro diodo. Ahora, si nosotros invertimos las puntas, ¿ven? La negativa con la negativa y acá en el centro nada y nada. Entonces lo que vamos midiendo ahora son 2 diodos que medimos primero y 2 diodos que medimos después, para un lado y para el otro. Vamos 8 mediciones. Y ahora falta la medición final, que es bien sencilla, en donde colocan positivo, ¿ven? Del puente de diodos con negativo del multímetro y lo que sería el negativo del puente de diodos con el positivo del multímetro. Y nos va a arrojar un valor alto. Y si nosotros invertimos, no va a tener que dar nada. ¿Ven? De esta forma se dan cuenta. Bien sencillo si el puente de diodos está en condiciones y en funcionamiento. Como les digo, para que le quede claro y lo puedan comprender bien, cuando ustedes colocan las puntas invertidas, ¿ven? Por ejemplo, si acá dice positivo, ustedes le colocan la negativa, nos va a dar un valor. Y cuando las puntas dan positivo con positivo, no nos va a dar nada. Como les digo, miren de vuelta la tablita que les expliqué anteriormente y esta es realmente la forma correcta de medir lo que sería el puente de diodos.